chicos y chicas, bienvenidos a otro día más en Philosophy Talk. El día de hoy les voy a hablar acerca del realismo. Tú te estarás preguntando, ¿qué es el realismo? Bueno, te voy a dar a conocer sobre el realismo. El realismo filosófico es una corriente con varias líneas de pensamiento que afirma que los objetos existen con independencia del observador, aunque los realistas buscaron referencias en los antiguos filósofos griegos. La doctrina aparece en la Edad Media. En ese momento buscaban diferenciarse de los llamados nominalistas, que no creían en la existencia de conceptos universales. Por ejemplo, afirmaban que el término mesa designa a muchos objetos diferentes, que solo tienen en común precisamente el nombre. Esto es que no existan los llamados universales, que sería el conjunto de todos esos objetos que se conocen con una sola denominación. En cuanto a los referentes griegos anteriormente comentados, los realistas nombraron a filósofos tales como Demócrito, el más antiguo entre ellos, Platón y Aristóteles. De esta forma se habló del concepto realismo platónico, que creía en los conceptos universales. Igualmente, se consideró que Aristóteles practicaba el denominado realismo moderado. Aparte del moderado, conviven otras ramas dentro del realismo filosófico, como el ingenuo, el crítico o el natural. Uno de los desarrollos prácticos de esta filosofía se ha dado en el campo de la educación. El realismo en la pedagogía trata de establecer unos métodos de enseñanza diferentes al constructivismo, imperante en las últimas décadas. Pensamiento en el realismo filosófico. Uno de los temas principales que ha tratado la filosofía desde su inicio es la existencia y cómo el ser humano la percibe. Hay multitud de escuelas con teorías diferentes, desde el idealismo hasta el instrumentalismo, pasado por el realismo. La diferencia fundamental entre estas teorías es cómo coincide la ontología, si el mundo externo al hombre existe independientemente, y la gnoseología, si el mundo externo puede ser conocido. El realismo pretende contestar estas cuestiones y lo hace de una manera muy alejada de los filósofos que ponen por delante la idea de los objetos frente a su existencia real, y de aquellos otros que opinan que la materia es inexistente si el ser humano no la percibe. Para resumir el contenido del pensamiento realista, se puede afirmar que es la corriente filosófica la cual cree que todos los objetos materiales tienen existencia propia, sin importar su relación con el hombre. Puntos fundamentales. Los puntos fundamentales para entender el realismo filosófico se encuentran contenidos en la máxima de los objetos son reales, más allá de que alguna persona lo esté observando, y el ser humano conoce esta realidad a través de sus sentidos. En cuanto al ámbito del conocimiento, tema también importante en esta corriente, se establece que el individuo es pasivo. Esto implica que cada persona es una especie de vasija vacía que se está llenando con conocimiento. Lo importante es lo que se aprende, no las circunstancias de las personas. Historia. A pesar de que como corriente de pensamiento aparece en la Edad Media, los filósofos se basaron en algunos autores de la filosofía griega. Estos autores ya habían comenzado a plantearse estos dilemas y dejaron sus enseñanzas sobre la materia. Platón, Demócrito y Aristóteles. Aunque muchos autores no estén de acuerdo con la presencia de Platón en el realismo, su filosofía formó parte del comienzo de esta corriente en la Edad Media. En esa época se empieza a hablar del realismo platónico, que afirma la existencia real de universales. Por poner un ejemplo que aclare la idea, el nombre silla remite a una especie de naturaleza general de este mueble. Así, la idea silla es independiente de cada silla particular. Ese universal, como llamaba Platón a estas ideas, sí posee una existencia metafísica. Demócrito entronca mucho mejor en las ideas realistas, más concretamente con el llamado realismo crítico. Este pensador, reconociendo que los objetos existen por sí mismos, piensa que existen ciertas cualidades que son aportadas por cada persona al percibirlas con sus sentidos. Por último, Aristóteles está en desacuerdo con el pensamiento de Demócrito y señala que esas propiedades que son percibidas también existen de manera independiente, a lo que el observador le parezca. Se trata del denominado realismo natural. Edad Media. Es en la filosofía medieval cuando realmente aparece el realismo,
Aunque recogieran esas aportaciones clásicas, en esa época el término era más parecido al que usa Platón en sus escritos, y nace como reacción a otros pensamientos, como el nominalismo y el conceptualismo. De esta forma, los filósofos de esa época consideraban que los universales descritos por Platón eran reales, pero solo en la mente, y que están inspirados en cosas que sí existen. Siglo XIX y Edad Moderna. Tras la Ilustración y el Romanticismo, periodos durante los cuales el realismo prácticamente desaparece sustituido por los idealistas, el realismo filosófico reaparece con fuerza en el siglo XIX. Los realistas afirman que solamente es real lo que percibimos y experimentamos durante la vida. El concepto, realidad, en abstracto no existe para ellos, solo la experiencia de las personas. Movimientos como el neorrealismo y la gran fuerza que adquiere la ciencia, el realismo científico, hacen que esta corriente sea la más seguida durante mucho tiempo. Ramas dentro del realismo filosófico. Como en todas las corrientes del pensamiento, en el realismo filosófico conviven diferentes líneas con diferencias significativas entre sí. También ha habido variaciones dependiendo de la época, influidas por el contexto histórico. Estas son algunas de las principales, junto con los pensadores más importantes. El realismo ingenuo. Este tipo de realismo no se plantea ninguna cuestión sobre el conocimiento. Para los seguidores de esta corriente, lo que se observa o se percibe es lo que realmente existe, incluidas las particularidades propias de cada objeto. Realismo crítico. Aunque coinciden algunas cosas con los anteriores, no piensa que la realidad sea una totalidad tal y como la perciben nuestros sentidos. Para ello, cada persona aporta parte de la subjetividad a cada objeto. Destacan autores como Roy Bhaskar o Rom Arre. Realismo moderado. Es el que se impone durante la Edad Media y, tal como se explica previamente, cree en la existencia de los universales, aunque no como algo material, sino como concepto mental. Como autores se pueden nombrar a Arthur Schopenhauer y en algunos aspectos como Santo Tomás de Aquino. Realismo científico. En este tipo de realismo lo que prima es la importancia de la ciencia para alcanzar el conocimiento. Así, la ciencia se encarga de describir la realidad, que existe como algo independiente de las observaciones de cada individuo. En esta corriente más moderna que las otras, y se puede destacar a filósofos como Mario Bunge o el finlandés Ika Niiniluoto. Realismo filosófico y la educación. Uno de esos campos prácticos en los que más se ha traído el realismo filosófico es en la pedagogía. En la búsqueda del mejor sistema educativo posible se ha tratado de usar esta corriente de pensamiento para que los jóvenes aprendan mejor. En las enseñanzas basadas en el realismo, lo importante deja de ser el alumno y pasa por ser completo la materia a enseñar. Todo el peso es el proceso recae en el profesor, que debe explicar a sus pupilos las verdades que la ciencia ha establecido. Esto es toda la realidad. El alumno es una especie de jarra vacía que completar el conocimiento objetivo. No toma en cuenta las particularidades personales de cada uno, por lo que no enseña individualización. A continuación, te brindaré 3 ejemplos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. ¿Cuál turbas de pilluelos? Aquellas migajas de la basura, aquellas obras, de todo se juntaban en un montón. Si soy yo el héroe de mi propia vida o si otro cualquiera me reemplazara, lo dirán estas páginas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado el tema que hablamos acerca del realismo. Y también, no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en la cajita de descripción. Y tampoco te olvides de darle like y activar la campanita. Gracias.